A esta hora saludo a todas las personas que me ven a través de este canal. Les habla el pastor Víctor Manuel Reina desde el Urabá en Antioquia, República de Colombia. Les bendigo en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Un saludo a todas las personas que me ven aquí en la República de Colombia, en todos los diferentes departamentos, en las diferentes ciudades, pueblos, municipios, corregimientos. También saludo a todas las personas que me ven en los diferentes países del mundo, allá en Francia, en España, en Estados Unidos, en Suiza, en los diferentes países del mundo, en Brasil. Los bendigo en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sobreabunde en vuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. A esta hora quiero compartir el tema: Dios quiere restaurarte. Dios quiere restaurarte. Dios quiere restaurarte. Vemos que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Vemos que Dios creó al ser humano santo y salvo, lo creó a su imagen y semejanza. Pero el ser humano cayó de la gracia de Dios. El ser humano con Adán y Eva perdió esa salvación. Perdió esa salvación. Y como perdió esa salvación, pues necesita ser restaurado. Necesita ser restaurada su condición original. La condición original, como el Dios viviente lo creó. El Dios viviente lo creó. Dios lo creó en santidad, lo creó lleno de su gloria, lo creó lleno de su presencia, lo creó lleno de toda su sabiduría. Pero como el ser humano cayó en pecado por Adán y Eva, desde ahí pues se perdió todas esas bendiciones, se perdió esa salvación, se perdió esas cosas tan maravillosas, esa santidad, esa unción, ese poder con que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. Pero lo que Dios hace más adelante es un plan de restauración. Lo primero que Dios quiere restaurar es el alma del ser humano. Dios quiere que el alma del ser humano sea salva. Sea salva. Y por eso diseñó un plan de salvación, un plan de restauración. Y es a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y es así que para que el ser humano sea restaurado totalmente, debe de reconocer todo lo malo que el ser humano ha hecho, reconocerlo. Segundo, debe de arrepentirse. Y tercero, debe de convertirse. Y son tres cosas que se deben de hacer para que haya una restauración: reconocer, arrepentirse y convertirse. Reconocer el pecado, decir sí, yo acepto, yo hice esto, aquello, lo otro. Arrepentirse es pedir perdón. Y convertirse, o la conversión, significa un cambio. Un cambio, como yo cojo unos dólares y los cambio a pesos colombianos, o cojo unos pesos y los cambio a dólares, o a euros, o a otros. Un cambio. Tiene que haber un cambio. Ya no vuelve a hacer lo que antes hacía. Esa es la verdadera conversión. Quiero leer por aquí en el libro de los Hechos de los Apóstoles un versículo bíblico. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, del verso 19 al 21, dice: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos
de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. O sea, ¿por qué necesitamos arrepentirnos? ¿Por qué necesitamos reconocer, arrepentirnos y convertirnos ante la presencia de Dios? Porque realmente todos necesitamos que vengan tiempos de refrigerio. En otras palabras, para poder disfrutar de la refrescante presencia de Dios en las vidas, disfrutar de la refrescante presencia de Dios en los corazones. Eso es lo que todos necesitamos. Eso es lo que todos necesitamos. ¿Qué necesitamos? Primero que todo, reconocer. ¿Qué necesitamos? Recibir el perdón y el olvido de nuestros pecados por medio de la conversión. ¿Cómo así que el olvido de los pecados? Sí, Dios es tan poderoso que allá en Miqueas, el libro del profeta Miqueas, en el capítulo 7, a ver si encuentro el libro del profeta Miqueas, capítulo 7, el verso 18 y 19 dice lo siguiente: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? Olvida el pecado, perdona ¿qué? Toda la maldad. Eso solamente lo hace el Todopoderoso, Dios eterno. Dice, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Eso es lo que a Dios le agrada. Él se deleita en hacer misericordia para contigo, para con nosotros, para cada uno de vosotros. Él se deleita en hacer misericordia. O sea que se conduele del dolor ajeno, se conduele del sufrimiento suyo, se conduele. Eso es lo que dice aquí en la Biblia. Dice el verso 19 de Miqueas capítulo 7, dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará a lo profundo del mar todos nuestros pecados. Mire, perdona, Dios olvida nuestros pecados, Dios los borra, dice que los echará a lo profundo de la mar todos nuestros pecados. Ese es el Dios que tenemos nosotros, el Dios que bendice, el Dios que sana, el Dios que liberta, el Dios que perdona, el Dios que prospera, Dios que restaura. Y eso es lo que Dios quiere, Dios, restaurar tu vida, restaurar las diferentes áreas de tu vida, el área sentimental, el área económica, el área espiritual, familiar, bueno, las diferentes áreas, laboral. Y lo que más le interesa a Dios es restaurar esa condición original con que el ser humano fue creado, o sea, salvo. Restaurar esa salvación que se perdió con Adán y Eva. Con Jesucristo es posible, sí es posible restaurar, porque a eso vino nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a restaurar esa salvación, a recuperar esa salvación que se había perdido. Esa salvación que se había perdido. Es algo maravilloso ver también cómo Dios restaura cuando Él restaura, devuelve. Cuando Él restaura, Él devuelve. Estoy buscando acá una cita que es maravillosa, que nos dice que restaurar significa restablecer la condición original de algo. Restaurar significa restablecer la condición original de algo, nos dice aquí la Biblia. Sin embargo, cuando algo es restaurado en la Biblia, siempre crece, se multiplica o mejora. Escúchelo bien. Cuando algo es restaurado en la Biblia, siempre crece, se multiplica o mejora. Eso es lo que hace Dios. Cuando restaura algo a alguien, hace que crezca, que se multiplique y que sea mejor. De manera que su condición final supera su estado original. Su condición final supera su estado original. Y para eso miremos en el libro de Joel capítulo 2 del 21 al 26. Joel capítulo 2
del 21 al 26, y dice así la Biblia: Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia en su tiempo, y os hará descender a vosotros la lluvia temprana y tardía, como al principio. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió el oruga, el saltón, el revoltón, la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Entonces nos habla de que Dios restituye lo que comió la oruga, el saltón, el revoltón. Son las diferentes etapas del mismo insecto para que llegase a ser un insecto mayor en la edad adulta, o sea, la langosta. Las diferentes etapas, la oruga, el saltón y el revoltón, que Dios permitió esa situación en el ser humano. Dios permite situaciones en el ser humano de ruina, de pobreza, de miseria, de escasez, de desgracia, de grandes luchas, grandes pruebas, grandes tribulaciones. ¿Para qué? Para que cuando el ser humano haga un alto en el camino y diga, bueno, ¿por qué me pasa esto? Ay, es que estoy apartado de Dios, está apartado de Dios. Y cuando se vuelve en amistad con Dios, es cuando comienza esa restauración maravillosa de parte de Dios. Vemos que allá el pueblo de Israel, en el libro de profeta Joel, capítulo 1, estaba en pero muy malas condiciones. Dice, lo que quedó de la oruga comió el saltón, lo que quedó del saltón comió el revoltón, la langosta comió lo que el revoltón había quedado. Estaba en supremamente mala condición. Eran los juicios de Dios por el pecado del ser humano. Por el pecado del ser humano vienen los juicios de Dios, viene la escasez, viene la desgracia, vienen muchas enfermedades, vienen problemas, vienen muertes, viene destrucción, viene lo que llaman desgracia. Pero cuando el ser humano se vuelve en amistad con Dios, cuando el ser humano se vuelve a la presencia del Dios viviente, se humilla y comienza a reconocer, dice, Señor, yo reconozco que contra ti he pecado, yo reconozco que contra ti he hecho lo malo delante de tus ojos. Como el salmista en el Salmo 32 decía, porque yo reconozco mis rebeliones. Entonces lo primero que hay que hacer es reconocer. Porque hay personas que quieren la bendición de Dios, pero no quieren apartarse del pecado. Quieren que Dios los restaure, pero no quieren dejar sus malos caminos, sus cosas malas. La idolatría, las hechicerías, los pleitos, los celos, las enemistades, las iras, las contiendas, todas esas cosas. Pero ¿cómo va Dios a restaurar si no dejamos todas esas cosas? Pues no lo va a poder hacer Dios. Porque para restaurar primero que hay que reconocer que se está haciendo las cosas mal, que está caminando de pronto la persona sin Cristo, sin Dios, que está haciendo la propia voluntad y que no está haciendo la voluntad de Dios. Después de reconocer hay que arrepentirse, pedirle perdón al Señor, decir, mire, ya hice esto, perdóname, con sus palabras. Y lo tercero es convertirse, que la conversión significa no volverlo a hacer, que haya el cambio totalmente. Y Dios dice que va a restaurar los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón, toda la plaga. Esa langosta en Egipto, cuando Dios envió las plagas a Faraón, la plaga de la langosta, eso quedó todo devastado. Cuando llega la langosta, acaba con todo. Los árboles, acaba con todo. Allá lo dice en el libro de Joel capítulo 1, cuando la langosta llega, la plaga llega. Dice, asoló mi vid y descortezó mi higuera y del todo la desnudó, derribó sus ramas y quedaron blancas. Hasta las cortezas de los árboles se comen, los frutos, las hojas, todo. Y también recordemos que nosotros, los seres humanos, somos como árboles
delante de Dios. Dice, somos como árboles plantados junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Nosotros tenemos que estar reverdecidos de parte de Dios. Nosotros no tenemos por qué estar secos. No, tenemos que estar reverdecidos y fructificando, reverdecidos y multiplicados. Eso es lo que Dios quiere para tu vida. Eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Cuando Dios restaura, vuelvo y repito, mejora, multiplica, crece. Mire, por ejemplo, en la ley de Moisés, cuando alguien robaba un buey o una oveja, no era suficiente que restaurara el animal que se había tomado, que se había robado. Tenía que pagar por el equivalente de él 5 o 4 bueyes o ovejas. Eso lo dice aquí en Éxodo 22:1, para que estemos pendientes de que cuando Dios restaura, Él multiplica. Éxodo 22:1. A ver si encuentro rápidamente aquí. Éxodo 22:1 dice: cuando alguno hubiere hurtado un buey u oveja, lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja pagará 4 ovejas. O sea, era 4 veces más, 5 veces más. Dice que tenía que devolver. Cuando Dios restauró a Job, acordémonos del libro de Job, tras las pruebas terribles que Job fue sometido, que Dios le permitió, Él le dio el doble de todo lo que había perdido y lo bendijo más abundantemente en sus últimos días que al comienzo de su vida. Lo bendijo más. Eso está aquí en el libro de Job, capítulo 42. Porque eso es lo que Dios quiere, restaurarle, Dios quiere multiplicarte, Dios quiere bendecirte. Entonces vamos a buscar el libro de Job, capítulo 42. Y leemos solamente del 10 hasta el 12. Dice la Biblia, Job 42 del 10 al 12. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él, Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Verso 12, capítulo 42 de Job, dice: y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas. Vea, antes de la prueba, él tenía 7,000 ovejas. Ahora, después de restaurar, le dio 14,000, o sea, el doble. 6,000 camellos, antes tenía 3,000. Dios le dio, después de la restauración, 6,000. 1,000 yuntas de bueyes, antes tenía 500, ahora le dio 1,000. 1,000 asnas, antes tenía 500 asnas, ahora le dio 1,000. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Entonces, vemos cómo Dios multiplica, suma y mejora, crece cuando Él restaura. Eso es lo que Dios quiere con su vida. Quiere que crezcas espiritualmente. Quiere que mejores espiritualmente. Quiere que sea multiplicado esa unción, la presencia del Espíritu Santo en su vida, esa sabiduría. Quiere que sea multiplicado también su economía, sus finanzas, que eso son añadiduras, pero Dios lo hace. Dios lo hace. Dios mismo lo hace, mire. El mismo Señor Jesucristo dijo a sus discípulos que todo aquel que dejara algo para seguirle recibirá 100 veces más. El que deje algo para seguir a Jesucristo, ¿qué va a hacer? Recibir 100 veces más. Se lo compruebo por la palabra aquí en Marcos, capítulo 10. Evangelio de Marcos, capítulo 10, el verso 29 y 30. Vamos a leerlo. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí, dice Jesucristo, por causa de mí o del Evangelio,
que no recibas 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres e hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. O sea, el mismo Señor Jesucristo dice, si alguien dejó todo por mí, va a recibir 100 veces más en todas las áreas. Eso es lo que Dios hace cuando restaura. Con Adán y Eva se perdió la vida eterna, pero cuando viene Jesucristo y cuando tú permites que Jesucristo entre a tu vida, viene la restauración. Y Jesucristo mismo, nuestro Señor, lo dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso es lo que Dios quiere, traer vida eterna a su vida, traer salvación, traer restauración, mejorarlo en todo. Entonces vemos que Dios multiplica cuando restaura. Dios quiere restaurar todas las áreas de su vida. Dios quiere restaurarlas. Dios quiere lo mejor para ti. De usted mismo depende que Dios restaure o que no restaure. Si usted se dispone, Dios va a restaurar. Si no se dispone, pues va a seguir ahí en la condición en que se encuentra. Que no le salen las cosas bien, que no puede avanzar, que no puede conquistar, que no puede triunfar, que no puede crecer, que no se puede multiplicar, que no tiene un mejor trabajo, que no tiene un mejor sueldo, que no tiene esa paz, que no tiene esa tranquilidad. Pero todo depende de usted mismo, de usted misma. Si le permites al Dios viviente que el Cristo, ese Cristo que ha resucitado, entre a tu vida, entre a tu corazón y comience a restaurar primeramente su corazón y comience a restaurar cada una de las áreas de su vida. Quizá tengas esa alma herida porque alguien te traicionó, por abandono, por rechazo, por maltratos, por traición, en fin, por muchas cosas. Pero Dios quiere restaurar, que su alma ya deje de estar herida, que ese corazón deje de estar angustiado, su espíritu angustiado. No, lo que Dios quiere es llenarte de paz. Dios quiere llenarte de tranquilidad, de gozo, de alegría. Quiere restaurar verdaderamente las diferentes áreas de su vida. Él quiere que usted deje ya de tanto sufrimiento. Es el momento en que hagas un alto en el camino, que haga un inventario de lo que pasó días, meses o años atrás, y que le des una oportunidad al Dios viviente para que Él te restaure. Dios quiere restaurarte, eso es lo que Él quiere para su vida, es lo mejor. Es el momento de reconocer que el ser humano ha pecado. Es el momento de tomar la decisión de arrepentirse. Es el momento de tomar la decisión de abandonar el pecado, de abandonar todo aquello que al Señor no le agrada. Y cuando se hace eso, viene la verdadera restauración. Cuando se hace eso, viene el mejoramiento, viene el crecimiento, viene la multiplicación, viene la restauración en las diferentes áreas de nuestra vida. En adelante vamos a seguir tratando en este año estos temas de restauración que son tan maravillosos, porque eso es lo que Dios quiere, restaurar el corazón del ser humano, restaurar la vida, restaurar todas las cosas. Le damos gracias al Dios viviente por su palabra, le damos gracias al Dios viviente por este mensaje. Que sea la gracia de mi Señor y Salvador Cristo sobre vuestras vidas, que sea el Todopoderoso y la presencia del Espíritu Santo abriendo los ojos de vuestro entendimiento para que resplandezca el Evangelio de la salvación. Que sea la gracia de mi Señor en tu vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Recuerda que les habló el pastor Víctor Manuel Reina desde el Urabá en Antioquia. Puede suscribirse por el canal de YouTube. Puede enviarme la solicitud por el Facebook. Me encuentra en el Facebook como Pastor Víctor Manuel Reina. Estoy para servirle. Estoy para escuchar sus peticiones, para orar por usted. Que sea Dios bendiciéndolo en gran manera, que sea Dios restaurándolo, que sea Dios tocando tu corazón para que comiencen a venir de parte del Señor tiempos de refrigerio, para que vengas a disfrutar de la refrescante presencia de Dios en el nombre de Jesús. Amén.